Ah, Bueno, perfecto. Bueno, como Gonzalo Guerrero es el ponente del día de hoy, me toca a mí decir quién es él o quién ha sido él, el perfil. Gonzalo estudió primaria y bachillerato en el Colegio San Ignacio en Caracas. Se graduó de ingeniero electricista en la Universidad Central de Venezuela y obtuvo una maestría en matemáticas en la Nova Southeastern University en Fort Lauderdale, Florida, en Estados Unidos aquí. Ha aplicado la gestión basada en resultados, trabajando para empresas privadas multinacionales y nacionales, en universidades, instituciones gubernamentales y en la relación con cámaras empresariales y organismos públicos. Se ha desempeñado como docente en las áreas de matemática, álgebra, estadística, análisis cuantitativo, electrónica y televisión. Utiliza la herramienta del lenguaje de las matemáticas y aplica los principios del constructivismo y el pensamiento crítico por medio del método de preguntas y respuestas. Gonzalo es trilingüe, español, inglés y alemán. gracias Bueno, Marisol, Gonzalo. mm, gracias a todos por la oportunidad. El tema, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, El tema que nos reúne y que me tomé la libertad de traerlo es un tema de muy larga data y es un tema que no lo vamos a solucionar hoy. Es muy largo. Sin embargo, yo quería compartir con ustedes la historia que yo he vivido sobre este tema y por qué desde hace ya 10, 15 años llegué a la conclusión de que yo de socialista no tengo nada. Entonces, y vamos a ver, veamos cuál es la historia. Empieza a llamarme la atención cuando en mi trabajo de grado un profesor nos invitaron a ir a una fábrica en Maracay y el que nos invitaba le dice, mire, pero señor profesor, ¿por qué usted se llama ingeniero y no profesor? Porque el hombre era europeo. Porque yo entiendo que la palabra profesor es mucho más prestigio, más importante. Y él dijo, no, pero es que yo soy ingeniero y soy orgulloso de ser ingeniero. Cada uno tiene su forma de pensar. Y bueno, por aquí empezamos. Cada uno tiene su libre albedrío y su forma de pensar. ¿Cuáles son los problemas del socialismo? Que pretende que todos seamos iguales, pero a la luz del libre albedrío, cada persona eso es una utopía. O sea, hacer que todo el mundo piense igual es imposible porque todos pensamos distinto. Somos personas, cada uno distintos, somos tan distintos como la huella digital. En China, y me lo acaba de decir una persona que es hijo de chinos y muy cercano, me dice, llegó recientemente a Miami, me dice, mira, el problema de la China hoy es que tienen un problema que mm, como todos son iguales, no saben quién va a tomar la decisión. Entonces, ese es uno de los problemas del socialismo, que trata de que todos sean iguales. El otro extremo del socialismo es en la revolución en la granja, cuando tiene un éxito la revolución, pero igual al revés, la revolución empezó a ser dirigida y le piden a los directores de la revolución, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Y le dicen, no, es que todos aquí somos iguales, pero hay algunos más iguales que igual otros. que otro. Entonces, estas críticas dan que pensar sobre el tema. Y dando clases de matemáticas acá en los Estados Unidos, me encontré con un curso en donde pasé nuevamente por la palabra falaz, la falacia. ¿Se recuerdan cuando nuestro presidente Sí. dijo en una oportunidad, es que eso es una falacia? Y yo no tenía idea de lo que era una falacia. Ahorita he aprendido lo que es una falacia. Y ya voy a entrar en lo de la falacia, pero la aplicación de la falacia es la que nos ha llegado a todo el mundo a decir, bueno, es que aquí todo el mundo es socialista y todos somos socialistas. Entonces, dentro de eso, me sucedió también en una reunión, perdón, en una reunión
con el provincial, una reunión que fue aquí en Miami, con el provincial de los jesuitas en toda Latinoamérica. Y yo empiezo a comentar eso de que el socialismo tenía problemas y empiezo a decir eso y se para una señora indignada. Es que el socialismo es lo correcto, porque en la encíclica Populorium Progressio se dijo que en caso de duda, am, la comunidad tiene razón. Eso es socialismo, pero eso no lo dijo la Popular en Progreso. Yo lo estuve investigando recientemente, fui a la Popular en Progreso, les voy a pasar por supuesto el PowerPoint, hacen clic aquí y pueden ver el artículo 23 de la Popular en Progreso, en donde se habla mucho del progreso popular, de las necesidades de la justicia social, todo muy cristiano, muy católico, pero en ningún momento dicen del socialismo, sino hablan del progreso, la justicia social, la defensa de los pueblos, etcétera. Va muy dirigido en esa dirección, pero en ningún momento dice eso. Entonces, la conclusión de que en caso de duda la comunidad tiene Sí. razón es una falacia, porque se basa en, y fue lo que aprendí en este curso, en la mentira dialéctica versus la lógica. ¿En dónde tuve yo el primer choque con la dialéctica? En la Universidad Central de Venezuela cuando estudiaba. Era época de guerrilleros, época de cosas de eso, y por supuesto Mm. en los pasillos había muchas discusiones. Y en esa discusión, pues no llegamos, por supuesto, nunca a una conclusión. Y un compañero muy, muy inteligente, muy capaz, realmente lo respeto mucho, pero él era educado dentro del catecismo marxista y muy marxista y muy guerrillero y defendía la guerrilla, pero estaba muy bien estudiando dentro de la Universidad Central de Ingeniería Eléctrica, pero era muy, muy defensor de la guerrilla y de la justicia social y todas esas cosas. Al terminar, o para terminar la discusión, la terminó él cuando dijo, es que yo pienso con dialéctica, luego tengo razón. Y yo dije, bueno, aquí hay algo Mm. extraño. Esto no es dialéctica, esto es una mentira que él está haciendo o que le hicieron, porque la dialéctica no te dice que tienes razón por pensar con dialéctica. ¿Cuál es la mentira de la dialéctica? Y la dialéctica la inventaron los griegos hace 2500 años. Los sofistas griegos inventaron la dialéctica en donde para una tesis ellos decían, bueno, vamos a identificarle cuál es la antítesis de esta tesis y dentro de un proceso dialéctico deducimos cuál es la síntesis. Si hacemos que esta síntesis sea una nueva tesis, identificamos cuál es la nueva antítesis y por múltiples procesos, por aproximación sucesiva, vamos a encontrar la verdad. Y resulta que los sofistas inventaron esto para mentir, porque el sofista le llegaba a un Mm. cliente y demostraba, mi cliente tiene razón, así tiene razón. Llegaba otro cliente más tarde y demostraba, mi cliente tiene razón, así tiene razón. Y lo que todo el mundo decía, pero bueno, tu primer cliente estaba pensando algo que está opuesto a lo que dice el segundo, sí, ambos tienen razón y dialécticamente yo he demostrado que ambos tienen razón. Entonces, la Lo dialéctica, disculpa, sí. Gonzalo, disculpa. Ese Cicerón que aparece ahí es distinto al Cicerón que yo conozco con C. Este está con C. En No, la dice aquí, segunda, la aquí segunda el de C, que Cicerón. Mira, es el griego. Si tuve error de ortografía, ortografía de ingenieros, perdóname. Está ujú, bien. Lo corregiré. Es con 12 el Cicerón griego. Sí, la mayor, la primera y la segunda C. sí, sí. Las dos son C. Las Ok. dos son C. Ujú. En todo caso, me refiero al pensador filósofo griego y a Sócrates, que en matemáticas y en la maestría me enseñaron el método socrático, ya lo vamos a ver, para llegar a la mejor aproximación de la verdad o para verificar si lo que me están diciendo es verdad o es mentira, que es al revés a buscar un camino para encontrar la verdad, sino es validar esa verdad. ¿Cuál era el método socrático y que tenía esta otra escuela griega? Era un paquete de preguntas y si ese paquete de preguntas era respondido adecuadamente, lo que están diciendo es verdad. Lo hemos validado.
En este curso fue un método matemático muy sencillo, muy interesante, que reproduce eso mismo, pero con una estructura matemática para estructurar esto. Si esto responde a todas las condiciones, si todo da que sí, lo que están diciendo es verdad. Es verdad. Esa es la lógica. Versus la dialéctica, que es una herramienta para engañar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, que la, el socialismo, como no funciona, es solo una falacia inventada con intereses específicos, inventada con intereses de eh, sofistas o versión actual de aquellos personajes. La falacia es una forma de demostrar algo basado en verdades a medias. Entonces, si esta verdad es a medias, esta otra es a medias también, pero yo voy torciendo la media verdad hasta llegar a lo que yo quiero llegar. ¿Qué hacen los sofistas inventaron la falacia? Yo quiero llegar allá. Y entonces buscan el camino dialéctico para demostrar eso que yo quiero demostrar. Y eso es quizás el fundamento de la falacia. No sé si la palabra falacia viene desde los griegos, pero sí he encontrado que la falacia es demostrar una verdad en base a verdades a medias o a validaciones a medias, incluido el comunismo como una variante del socialismo. Estábamos diciendo al entrar que hay muchas formas de socialismo. Bueno, el comunismo era la que tenía mi compañero en la Universidad Ah, Central. Era un comunista educado en el catecismo comunista y vía la dialéctica tenía la demostración de que él estaba dentro de un mundo de verdades. Y mm, entonces, ¿hay alguna solución para la búsqueda de una mejor justicia social? Porque al final vamos a lo que dice la Iglesia Católica en sus múltiples eh, encíclicas y sobre todo en la Popular Progressio, busca la justicia social, el progreso popular. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? El humanismo, que el humanismo es al lado del socialismo, tiene una gran diferencia. El humanismo se centra en la persona y no en la comunidad. La justicia tiene que ser administrada por igual para todos, para lo cual se han desarrollado las leyes y los códigos sociales. ¿Qué son las leyes y los códigos sociales? Una participación voluntaria. Yo voluntariamente soy venezolano y me acojo a la Constitución y a las leyes venezolanas. Estoy limitando mi libre albedrío. El extremo de esto es las comunas. Las comunas, alguien que va a una comuna se somete a los reglamentos y a las directrices de esa comuna y renuncia a muchas de sus libertades sí. de libre albedrío. Otro ejemplo son las comunidades de los jesuitas, nuevamente, y me perdonan los jesuitas, pero yo me eduqué allá y conozco mucho. Ellos tienen sus comunidades en donde por los votos sacerdotales, ellos renuncian a una cantidad de libertades de libre pensamiento terrenal y basado en eso, por ejemplo, tienen voto de pobreza y dentro de su voto de pobreza, pues se reúnen en comunidades y dentro de esa comunidad nombran quién es el hermano tesorero, quién es el hermano sastre, quién es el hermano esto, y dentro de su comunidad ellos se ponen de acuerdo, pero han renunciado a una cantidad de facilidades. Eso no es socialismo, eso es una comunidad de libre acceso. Y hay dos corrientes básicas en el mundo occidental, de acuerdo con las leyes. Las leyes por el sistema grecorromano, que los códigos están preestablecidos, versus las leyes por jurisprudencia del sistema inglés, en donde casi podríamos decir por ensayos y errores van encontrando las leyes por jurisprudencia, en diferentes casos, diferentes situaciones, se reúnen, hay un jurado, hay un juez y llegan a unas conclusiones y eso se va convirtiendo en ley. Al fin y al cabo, son dos estructuras legales a la cual voluntariamente nos acogemos. Las leyes son un contrato social donde todas las personas renuncian parcialmente a su libre albedrío para el bien de todos. Esas son las leyes y el humanismo se acoge a eso.
Entonces, yo le pregunté a la inteligencia artificial qué es el humanismo y me Mm, dice, se originó en el siglo XV en Italia. La palabra humanismo, los conceptos humanismo, la humanidad ya existía, pero mm. lo pusieron por escrito, con la influencia de autores del siglo XIV, el siglo XV, el siglo XVI, y aquí vienen unos nombres que nos van a chocar durísimo. Francesco Petrarca, Giacomo Boccaccio. Yo recuerdo que un tío mío en dominó, cuando se le ponía algo difícil, decía Driante, Petrarca y Boccaccio. Diablos, Petrarca y Boccaccio. O sea, estaba invocando a todos los diablos. Y, Es o sea, correcto. todo el mundo decían que eran unos diablos. ¿Por qué? Porque la Santa Inquisición los condenó. ¿Quiénes defendían? Ay, La mm, vuelta a los estudios sobre las ideas de la cultura grecorromana. La imagínate cultura tú. grecorromana y la cultura cristiana y la cultura judía y todas ellas eh, confluyen, tienen una confluencia a Greco-romano. lo planteado por estos pensadores de la Edad Media del humanismo. Pero ese humanismo se opuso a las tendencias dominantes dentro de la Iglesia Católica en aquel momento, que tenía la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición los condenó por, por todo lo que hicieron y todo lo que escribieron. Tienen aquí un enlace sobre humanismo, el cual me voy a basar para... en este enlace se encuentran las siguientes características del humanismo y algunos de sus representantes. Características del humanismo. El clasicismo. Aseguran sentirse próximos a Cicerón. Fíjate, Neuro, que aquí, y estoy copiando textualmente de este paper, ponen Cicerón con una C y después una S. O sea que queda el tema pendiente. Pero aseguraban sentirse cómodos y próximos a Cicerón y no a los sofistas. La lectura analítica, o sea, y si ya vamos a ver otro, la analítica es pensamiento crítico, no es aceptar lo que están, una actitud crítica a lo que está escrito, a lo que estamos haciendo. Una actitud crítica no quiere decir negarlo, sino es, aquí hay algo que no me cuadra, vamos a hablarlo. El realismo, aquí hay algo que no me cuadra, un análisis objetivo, el criticismo moral, etcétera. Y aquí hay varios nombres, Erasmo de Rotterdam, etcétera, ¿no? Que son nombres que suenan mucho como fueron condenados por la Santa Inquisición principalmente. Continuamos el escrutinio crítico. Se inició con la independencia de la relación del mundo secular, en particular respecto a los programas intelectuales heredados y sus preconceptos. Esto era la, la iglesia en aquel momento tenía unas normas que eran heredados y no necesariamente eran parte del evangelio, sino eran las normas que ellos tomaron. La emergencia de la dignidad humana y lo individual. Estos señores lo que hicieron era levantar la dignidad humana, la dignidad de cada persona. No lo decían como el pensamiento crítico, pero sí hablaban por cada persona. El sentido de la autonomía personal. Y la virtud activa. La virtud activa es algo que en donde empieza a jugar algo que es la filosofía y por lo tanto el tema pica y se extiende porque tiene que ver mucho con la ética. Y la ética de cada uno tiene que ver con la historia que hemos tenido cada uno y con el pensamiento crítico que hemos tenido cada uno y la educación que hemos tenido. Entonces hay esa vida activa que nos lleva a diferentes posiciones. Aquí está la lista de ese artículo y fíjense que he destacado al buen Maquiavelo, porque Maquiavelo es uno de los íconos del antisocial y el que defiende al príncipe regente y defiende al príncipe regente. Si nosotros entendemos a Maquiavelo en su entorno histórico, Maquiavelo fue un gran humanista, solo que lo hacía en función de lo que se creía en aquel momento, que el príncipe era un seleccionado por Dios para que gobernara. Entonces, Maquiavelo, en ese sentido, pues escribe una cantidad de cosas que están en contra de lo que podemos decir hoy. Sin embargo, mi posición en este momento es que deberíamos de rescatar a toda esta cantidad de gente que en los siglos XIV, XV y XVI escribieron
la dignidad de cada persona y el pensamiento crítico, por lo tanto, el libre albedrío. La conclusión sería, el camino hacia una justicia social es asegurar la justicia personal, incluidas personas naturales y personas jurídicas. Dentro del marco legal, también las empresas juegan porque las empresas se someten a ese marco legal. Y las empresas no pueden, como decían alguna vez en Venezuela, en momentos de malas leyes, que las leyes son una limitación de los demás de forma que yo pueda tomar ventaja. Podría ser un razonamiento muy dialéctico. Si las leyes están ahí y todo el mundo las atiende, pues yo voy a tomar ventaja de ellas y yo paso por encima, al borde de la ley y hago lo que me dé la gana. Entonces, el marco legal es el punto de referencia. Y fíjense que no he entrado al marco de creencias o de religiones, en donde también entramos en una creencia que voluntariamente las aceptamos porque en la medida de lo posible las entendemos. Y digo en la medida de lo posible porque en las religiones hay un momento en que hay que tener fe y hay que dar un paso de fe. Pero en las relaciones personales, terrenales, pues lo solucionamos con las leyes en las cuales nos hemos puesto de acuerdo todos. La forma de asegurar la justicia social o de llegar a la mayor posibilidad de justicia para cada sociedad o para toda la sociedad es asegurando la justicia a cada persona dentro de esa sociedad. El humanismo necesita rescatar a sus orígenes y representantes, esa lista de Diantre, Petrarca, Boccaccio y Cachirulo, decía mi tío, ubicándolos dentro de sus realidades sociales y deslastrándolo de la Inquisición que los condenó, porque lo que los condenó o el esquema que los condenó era más pecador que ellos mismos. La, en en su devenir histórico que llegó a la Inquisición, no digo a la Iglesia, sino la Inquisición dentro de la Iglesia, que fue una corriente que tomó el poder. Amigos todos, eso era el tema que quería presentarles y queda abierto las preguntas para que nos acerquemos a la máxima justicia individual posible. Gonzalo, Sí, disculpa, yo he visto algunos mensajes que ha pasado Vladimir. Yo no sé si él está presente o no, no simplemente está, lo pasó, no está presente. bueno, lo pasó pues, ¿no? Ujú, Pero como aquí me lo marcaba muy rápido, no tuve oportunidad de leer exactamente a lo que él se refería. Si me está oyendo, sería bueno que lo volviera a pasar, las dudas que él tiene. ujú. No nos está oyendo porque no está presente. Le pasaremos, de todos modos yo les voy a pasar la grabación para, como les dije, es un tema que es de actualidad, pero es de miles de años. Él se Tiene, refirió al documento, que no está muy convencido de lo ajá, que tú tienes escrito allí, ¿no? Yo preferiría leerme bien el documento, este, para hacer algunas precisiones, diría yo, más sí, que sí, observaciones. eh. Por el tiempo limitado, yo tomé los dos argumentos principales, que es la popularidad progresio y alguna forma de ver de dónde se originan las ideas humanistas que quedaron por escrito. François tiene la mano levantada y Marisol después. François, adelante. Tienes el micrófono cerrado. Ahora sí. Sí. Bueno, muy buena tu exposición y me aclaró algunas cosas, ¿no? Pero yo siempre he pensado que Europa es un socialismo democrático. Yo no sé qué opinas tú sobre eso. Y entonces mi pregunta es,
aclárame esa situación, porque tú dices que tú no eres socialista, pero cuando yo veo Europa, yo pienso que es un sistema bastante bueno, porque hay equidad, están las empresas, la gente se puede superar por sí misma y el socialismo busca la igualdad, pero busca la compensación, etcétera. A lo contrario del comunismo, ¿no? Que sería Sí, China. Entonces, por sí. favor, aclárame un poquito lo de Europa. Mm. Yo me he paseado Gracias. por ese tema y la respuesta que he encontrado es que lo que hay son monarquías parlamentarias, en donde el monarca, después de más de 3.000 años de caerse a macanazos, el monarca ha aprendido a respetar a su pueblo y a considerar a su pueblo. Y de ahí dicen, somos socialistas porque tenemos una igualdad. Si tú ves en todo caso la diferencia social entre la monarquía y sus beneficiados y el pueblo es altísima. Entonces, si eso es socialismo, eso no es socialismo, hay algunos más Ah, iguales que otros. Y el monarca es intocable y la familia del monarca Es tiene que intocable. cuidarse, ¿no? Ujú. Entonces, realmente ahí no hay socialismo, ahí lo que hay son monarquías parlamentarias. Un devenir de eso son los sistemas francés, alemán, italiano, en donde han sustituido al monarca por el presidente. Pero el presidente hace la figura del monarca y lo que gobierna es el parlamento, o sea, sigue siendo un sistema parlamentario en donde el presidente está para solucionar los conflictos cuando los conflictos surgen. Pero en el interín, el que manda y el que tiene el poder es el presidente del parlamento, igual que en las monarquías parlamentarias. Solo que en la monarquía parlamentaria, si el presidente del Congreso se le revela, le da su tate quieto. En los sistemas presidenciales parlamentarios, no hay quien les dé el tate quieto, sino el votante. Entonces ahí se acercan mucho más a ese posible socialismo. Pero yo no lo llamaría socialismo, sino es un sistema parlamentario en donde todo el mundo voluntariamente se acoge a las leyes y por medio del voto, pues llegan a la mejor equidad posible. Nuevamente, y lo dije durante la presentación, la igualdad de todo el mundo es imposible. O sea, cuando todos pensamos distintos, siempre va a haber alguien que va a pensar distinto y alguien que se va a rebelar o alguien que va a abusar del sistema para pretender ser él Ujú. el presidente. El ejemplo español ahorita, en donde el presidente del Congreso anda muy rebelado, utilizando una cantidad de maniobras paralegales, porque lo acusan mucho de que sus maniobras no son legales. Mi comentario sería, la palabra socialismo quizás se puede utilizar, pero no es un socialismo, es una sociedad en donde los individuos sean voluntariamente sometidos a las reglas del juego que son las leyes, leyes parlamentarias o leyes presidenciales como en los Estados Unidos o en Venezuela, pero son leyes a las cuales todos voluntariamente nos sometemos. Y eso es el sistema humanista. Todos gracias. voluntariamente nos sometemos a eso. Marisol. Primero quiero aclararle lo que nos decían con respecto a los nombres propios. No tienen ortografía. Si tú lo quieres escribir Cicerón con S, lo puedes escribir porque no tienen ortografía. Ok, solamente en caso de neuro. Y lo del socialismo, lo que tú dices que todas las personas somos libres en tomar decisiones porque los pueblos nos someten como estamos ahorita, que, oye, demostrarme cuál fue nuestra decisión y nos lo quitan nuestro poder como comunidad grande. El caso de Venezuela, 70% contra 30. Entonces, el socialismo es una mentira para nosotros hoy en día. El socialismo de ellos, pues. Esa es Sí, mi posición. sí. Mm. En base a esa figura, pues grandes ofertas socialistas y ningún resultado socialista. Todos los resultados son Correcto. para el beneficio de la clase mandante, ¿no? Los más iguales que los demás. Y Eduardo, adelante. Mira, Gonzalo, este, yo creo que tú estás reviviendo algo así como una historia de hace un siglo.
el, ahorita el socialismo, la democracia cristiana, el socialcristianismo, la tercera vía del inglés, ¿cómo es que se llamaba? Y todas estas cosas no son sino un reflejo de cómo se trataban de resolver los problemas a comienzos del siglo pasado, donde los problemas que creían que se podían resolver ideológicamente y que habían unas maneras de llegar a mejores soluciones que de otra manera, y entonces empezó a proclamarse esto. La parte del socialismo desde el principio, por lo que yo he leído, es, es una cuestión donde se dividieron los autores marxistas entre los socialdemócratas y los comunistas. Los comunistas adoptaron unas creencias rígidas que eran las de Lenin, que era lo que se llamó el marxismo-leninismo para diferenciarlo de los otros. Los otros autores fueron más solidarios con Marx. Ahora, acuérdate que Marx y todas estas tendencias nacen como una reacción al excesivo liberalismo que había llevado a unas condiciones muy injustas en la sociedad. Niños que trabajaban desde su infancia más de 11 horas diarias, una explotación desmedida, etcétera, etcétera, y todo proveniente del uso abusivo de la libertad, hasta tal punto que un autor de aquel momento dijo que entre el rico y el pobre, entre el obrero y el patrono, la libertad es la que oprime y la ley es la que libera. Entonces, de esa manera lo que se estaba era distinguiendo hasta dónde debía intervenir el Estado para controlar la libertad individual. Y yo creo que ese es el gran problema. Ahora, todo esto quedó en el pasado y básicamente, ¿qué es lo que ha pasado en el siglo nuestro? Que los partidos han desaparecido y las ideologías se han borrado. Si tú entras en la página web de PDVSA y buscas los valores de PDVSA, actual, de la PDVSA socialista, ¿tú sabes cuál es el primer valor que hay? No sé. El humanismo. Ah, tú ves. No descubrí el agua tibia. Una cosa, no, pero una cosa totalmente contradictoria, porque esas son las trampas semánticas. Las falacias. La República, la República Alemana se dividía en dos repúblicas durante la época soviética. La República Federal, pero ¿cuál era la otra? República Democrática. Ah, era democrática. Entonces lo que estamos es con trampas semánticas. Entonces a mí no me molesta que alguien se diga que es socialista o no es socialista. A mí lo que me importa es, bajo el punto de vista de la dignidad de la persona humana, cómo consideras tú que se deben tratar a las personas. Y eso para mí es la parte fundamental. Hay un autor que yo conocí en el Centro Interamericano de Gerencia Política que se quejaba, un profesor de la Universidad de Monterrey, que decía que las ideologías habían sido sustituidas por los principios del mercado. Y él decía que hoy en día a la gente no le interesa si tú eres marxista, socialista, leninista, socialcristiano o liberal, porque lo que rige es si tú resuelves problemas o no le resuelves problemas a la gente. Y ese es el primer principio del mercado, que es la eficacia. Si tú puedes dar soluciones que resuelvan problemas a la gente, tú eres eficaz. El segundo, la competitividad. Si tú puedes dar las mejores soluciones entre las soluciones que resuelven problemas, tú eres competitivo. El tercero es el realismo. Cada sociedad tiene sus problemas diferentes, cada empresa tiene sus problemas diferentes.
tú tienes que actuar de acuerdo a las circunstancias de tu empresa. El otro es el pragmatismo. A ti no te importa dónde se generó una buena solución, siempre y cuando tú te la puedas copiar sin afectar los valores fundamentales que están en la concepción de la persona humana. Entonces, si una solución es buena en China, tú te la puedes copiar siempre que tú no afectes la dignidad humana, que es el valor fundamental por el cual nosotros nos asociamos o vamos a una sociedad. Y la otra es la disciplina. Y eso es un valor que a nosotros nos cuesta asimilar. A mí cada vez que yo estoy en los foros, moderando un foro, y tengo que interrumpir a alguien porque fue por el exceso, pues, se pasó del tiempo que tenía establecido, yo tengo una persona aquí al lado que es mi coach, que me empieza a dar golpes en el brazo. Déjalo hablar, déjalo hablar. Bueno, pero por supuesto, si yo no lo dejo hablar, estoy atentando contra su libertad individual, pero él está abusando de esa libertad al tomarse más tiempo que los demás. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pero todas estas cosas están encerradas en ese pragmatismo que hay hoy en día y por eso es que la mayoría de los partidos no se diferencian. Inclusive el Partido Socialista Obrero Español que tú mencionaste, yo conozco gente que es definitivamente totalmente antisocialista en el sentido que tú lo estás diciendo, pero ellos se consideran socialistas. ¿Por qué? Porque ellos creen que el socialismo es algo que se originó como reacción contra el liberalismo. Sí, Entonces, yo creo que estamos más en trampas semánticas que en realidad en concepciones doctrinarias. Y las concepciones doctrinarias yo creo que se quedaron en el siglo pasado y van a pasar de moda, como han pasado de moda todos los partidos. Mira, no, tú has mencionado una cantidad de ejemplos que conducen al humanismo, pero me recordaste mucho los comentaristas hoy que dicen con la boca llena, porque como decían los alemanes, Realpolitik, y Politik con K, para ponerlo en alemán, Realpolitik, ¿qué es lo que es? Es un pragmatismo de la observación de lo que está sucediendo. Resulta que no. Tú mencionaste una cantidad de casos en donde están tomando ventaja por la limitación de los demás. Y ahí entramos un poco en la ética o en las leyes, porque si tú tomas ventaja por limitación de los demás, a lo mejor los demás lo que estaban era interpretando mal una ley, pero también puede entrar en la ética porque la limitación del otro es porque no es tan inteligente como tú o no es tan hábil como tú o no es tan rápido como tú. Entonces, tú has mencionado una cantidad de ejemplos que conducen a el respeto de cada persona. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mira, la única forma, y no es perfecta, es someternos al imperio de la ley, la constitución y las leyes. Al final yo diría que el problema del socialismo es que hoy cantidad de gente dicen los socialistas somos los buenos y allá están los demás que son los malos. Entonces, lo utilizan como una etiqueta para descalificar, es típica del marxismo. El marxismo es otro ejemplo también de mi compañero en la universidad, que era muy marxista. Él se había sometido a lo que le habían dicho que estaba en el libro del Capital de Marx y él había leído el Capital y estaba de acuerdo con todo lo que estaba ahí. Por lo tanto, el marxismo es la solución a todos los problemas. Resulta que él no, lo que estaba era voluntariamente sometiéndose a una ideología o a un empuje. Y ese es el problema en donde entra, y tú entraste de refilón mucho, dentro de los problemas éticos que ya están fuera del alcance de la ley. Por ejemplo, problemas éticos, ¿cómo vamos a tratar a una persona que tiene limitaciones de algún tipo? O limitaciones de otro tipo. Para mí el mejor ejemplo es el de Einstein. Ustedes sabían que Einstein era bruto. Einstein era bruto. Einstein era bruto en su comunicación hacia afuera, uno de los tipos de inteligencia.
Pero Einstein tuvo la suerte de que mucha gente supieron entender en dónde estaba su brillantez y le dieron la posición y las herramientas, posibilidades para que desarrollara su parte brillante de su ser natural, pero su ser natural tenía una limitación muy grande que era su comunicación hacia afuera, hoy en día llamado autismo. Él aparentemente lo puedes calificar de autista y era un genio. Entonces, en esto entramos ya en la ética, que es otro tema. La ética tiene mucho que ver con las creencias de cada uno, en donde no porque el socialismo somos los buenos y todos los demás son los malos, no, eso no es, eso arranca por ser, está fuera de ética. Entonces, yo creo que todo lo que has apuntado en general es válido. eh, pero has ido a muchos ejemplos que escapan del imperio de la ley a la cual voluntariamente y renunciando a nuestro libre albedrío nos hemos sometido. Neuro, adelante. Bueno, mira, Gonzalo, no sé, te has metido en un paquete que en verdad ameritaría mucha discusión, ¿no? Mientras tú exponías, me hizo recordar cuando yo empecé la carrera de economía, allá por eh, en el año 62, ¿no? O sea, son como 50 y tantos años, casi 60, ¿no? Porque esa discusión, obviamente, cuando tú dices, ¿por qué no soy socialista? El problema está en que la palabra socialista, a quienes se les endilga, son justamente a los socialistas marxistas, fundamentalmente, porque hay una discusión que viene también sobre el derecho de propiedad. O sea, que el marxismo habla de la propiedad colectiva, de la propiedad donde el Estado tiene preeminencia, mientras que el liberalismo habla de la libertad individual, ¿no? Entonces, no es fácil cuando uno incorpora este tipo de cosas porque el socialismo entonces empieza a adquirir sus adjetivaciones, como en el caso que, por ejemplo, dijo creo que Francois, del socialismo democrático. Entonces vienen los socialdemócratas, vienen los socialcristianos y entonces vienen los social marxistas, que son los socialistas que nosotros conocemos. Entonces, es una discusión que realmente ameritaría ciertas precisiones, porque si tú no eres socialista, quiere decir que no eres demócrata, que no eres cristiano, que no eres, no, entonces, que no eres, es decir, que no eres socialista marxista, es decir, lo que creen en la idea de Marx, pero si eres socialdemócrata, pero también eres social cristiano. Sí, a ver, vamos. Entonces, eh, tú eres cristiano, crees en Cristo, pero también eres demócrata porque crees en la democracia como sistema o como forma de gobierno. Entonces, es una discusión que realmente ameritaría mucho más tiempo y más dedicación. De todas Eh, maneras, lo dejo hasta ahí. la neuro, no estoy de acuerdo. Yo puse en la entrada solución. ¿Por qué no soy socialista? Solución. Y la solución es otra corriente de pensamiento que fue defendida, no fue creada, fue defendida por estos pensadores de la Edad Media, que es el humanismo. Y el humanismo se centra en la persona, en los valores de la persona. El problema del socialismo, como tú lo has dicho, el social cristiano, el socialdemócrata, el social marxista, todos ellos le ponen calificativos para tratar de crear una parcela en donde los demás se sientan cómodos también. Pero en ninguna de esas parcelas nos vamos a sentir cómodos, porque nos están poniendo otras limitaciones. Y yo no voy a encontrar la socialdemocracia. Lo que pasa es que yo sí soy demócrata, pero podríamos decir demócrata humanista.
porque hay que rescatar el valor de la persona. Y yo dije en algún momento, la persona jurídica también, porque la persona jurídica tiene valores y tiene fortalezas y tiene limitaciones, comete sus pecados también, si vamos a la parte filosófica. Entonces, en esto, las empresas tienen que someterse a las leyes y someterse un poco también a la ética. Y aquí viene el terreno difuso de la ética cuando está fuera de las leyes. Eh, Tú dices cristiano, yo prefiero decir católico, apostólico y romano, porque hay que ponerlo muy claramente. El cristianismo se lo han abrogado unas corrientes que aparecieron casualmente también dentro de la Edad Media, pero que no tienen continuidad con Jesucristo, sino que aparecieron como una reacción a los defectos que tenía la Iglesia Católica en aquel momento. Defectos que tenía la Iglesia Católica, entre ellos yo señalé solamente el de la Inquisición, pero ¿cuántos otros defectos tenían? Hasta tenían papas que eran puestos por el poder político del momento. La Iglesia Católica ha tenido a lo largo de su historia una cantidad de problemas, pero aquí entramos entonces en un problema de creencias. El que no sea católico porque es hinduista, me va a decir, o es budista, me va a decir, mira, pero es que la ética, esto y aquello. Entonces ahí entramos en un terreno de consideraciones. Yo prefiero no usar la palabra discusión, sino consideraciones, conversaciones en donde hay que buscar cuál es el mejor compromiso entre todas estas filosofías para llegar a códigos de ética. Pero los códigos de ética no son leyes. Las leyes son las que pueden darnos el marco para que una sociedad progrese en la medida de lo posible y le dé la máxima posibilidad de progreso a cada uno de sus personas. Entonces, eso es en alguna forma lo que nos ofrece el socialismo, pero que no nos da. Y Tengo aquí, algunas consideraciones que ajá, no coinciden con lo que tú dices, ok, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque las sería conversaremos. Sí. discusión. Walter, Mira, adelante. mira, en este mundo de conceptos, recuerdo lo que dijo en una oportunidad el Dalai Lama. Él dijo, cada maestro es una escuela. O sea, cada teórico tiene una corriente y tiene una interpretación. Es muy difícil en una diversidad entender lo que nos identifica, que es lo que podemos lograr eh, superar esa diatriba y esa polémica y esa diversidad de criterios de conceptos. Yo vengo de ser amigo de Acción Democrática en mi época universitaria, cuando en el año 83, después que yo salí con un liderazgo público muy grande, no me apoyó para la gente que quería que me lanzaran a la diputación al Congreso de la República. Y el Movimiento Socialismo, que era un partidito pequeño, me llamó y me postuló. Y yo tuve que asumir una actitud práctica. Bueno, si aspiro a ser diputado, el MAS me ofrece esa oportunidad y compartí con teóricos como Teodoro Pekov del movimiento socialismo y del socialismo democrático. Hicimos desde el MAS un papel importante, no con la visión mayoritaria de los partidos históricos. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros un libro escrito por un señor que todos ustedes conocen, que se llama Mahatma Gandhi? Él escribió un libro que se llama Mi Socialismo. Gandhi se declaró socialista. Nada que ver con el cristianismo, aunque él estudió la Biblia del cristianismo y el Bhagavad Gita, una corriente hinduista a partir de la Biblia de ellos, que es el Bhagavad Gita, y el Nuevo Testamento cristiano. Entonces, Gandhi se declaró socialista y tiene un libro que se llama Mi Socialismo.
Entonces, poner de acuerdo el socialismo gandhiano, el socialismo democrático, el socialcristianismo, el socialismo democrático es muy complejo, porque son diferentes corrientes de interpretación. Yo creo que al final, como dijo Cristo, por su fruto lo conoceréis. El que desde su ideología practique y haga una buena labor, trasciende la ideología, porque la ideología también se usa, como en el caso de Venezuela, para justificar la barbarie y para justificar la destrucción del Estado. Y en Venezuela el debate no es el del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino es un tema de delincuencia organizada transnacional. Entonces, mi planteamiento concreto es que hay que ver dentro de la diversidad la unidad y respetar el libre albedrío de cada quien, y lo que nos une a todos es el respeto a la ley, a la libertad y los fundamentos democráticos que hemos practicado en Venezuela y que nos ha permitido salir adelante. En otras palabras, el socialismo es una palabra que encierra mucha ideología y muchos conceptos y no es fácil unificarlo en un criterio. ¿Ya lo felicitaron? Sí, Walter, dijiste varias cosas muy interesantes y las celebro. Dijiste al final dentro de las leyes. Yo diría que ese socialismo gandhiano, hay que entender a Gandhi en su momento histórico, igual que hay que entender a Maquiavelo en su momento histórico. Y cada uno va en su momento y utiliza el lenguaje de su momento. Ese fue quizás la razón de que Gandhi se autocalificó de socialista, porque en aquel momento todo el mundo era socialista y el que no era socialista era malo, porque los socialistas habían ganado su batalla comunicacional y una batalla comunicacional muy del socialismo marxista, que todos los que no son socialistas marxistas son malos y los señalamos con el dedo, como fueron mis compañeros en la universidad, que ahí el que no era marxista era malo y yo era de los malos. Entonces, en esto hay que entender las libertades de cada uno, tú lo dijiste, y no es el liberalismo, y no es sobre todo no es el libertinaje, las libertades de cada uno dentro de, como dicen, creo que es la escuela de Kant, la libertad de cada uno termina donde comienza la libertad de los demás. Entonces, esa es una forma de entendernos dentro de la libertad que cada persona tiene dentro de un esquema que ha sido definido voluntariamente entre todos para definir también cuál es la libertad del otro y hasta dónde podemos llegar cada uno, en donde al extendernos dentro de todo eso, Neuro, llegamos a la parte de conceptos filosóficos. En conceptos filosóficos sí podemos quedarnos toda una eternidad conversando, porque hay mucho donde decir. Y por eso, en el planteamiento de mi tema, yo digo, ¿por qué no soy socialista? Y digo solución. O sea, Un aporte más al debate, Gonzalo, si me lo permite. sí, El tema de la teología de la libertad y de la teología de la liberación. La teología de la liberación es una mezcla de cristianismo con marxismo, mientras que la teología de la libertad es de Juan Germán Rossio, que señala que el cristianismo en su esencia es liberadora y que todos los cristianos están en la obligación de luchar por la libertad en Venezuela. Es diferente, pareciera, pero no es lo mismo, la teología de la liberación de Helder Cámara y otros teóricos a la teología de la libertad de Juan Germán Rossio, cuya mayor obra fue El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que él escribió cuando estaba preso en Ceuta y luego lo publicó en Filadelfia y se convirtió en lo que ahora llamamos nosotros un bestseller. Y recomiendo que algunos lo lean porque es la inspiración en el Nuevo y el Antiguo Testamento para impulsar la liberación y la libertad de Venezuela y de América.
Walter, nosotros estamos muy influidos exactamente por eso, y cuando mencionaste la teología de la liberación, está puesto en el escrito mío. Hay románticos de eso, como fue el padre Camilo Torres, sacerdote jesuita en Colombia, que murió con las armas en la mano, y Jesucristo le dijo: al que a hierro mata, a hierro muere. O sea, era sacerdote jesuita, pero se fue a las armas por el romanticismo de la justicia social de aquel momento, de la teología de la liberación. Y otro romántico de esto, y ese sí era un romántico de verdad, el padre Ernesto Cardenal en Nicaragua. Padre Ernesto Cardenal en Nicaragua fue un romántico de eso, pero gobernó junto con la revolución sandinista, con Daniel Ortega, dentro de todas las torceduras que tuvo la revolución sandinista. Y el padre Ernesto Cardenal, a bastantes años después de haber estado, creo que fueron como 7 años, se retiró y sigue en su mundo de arte, en su mundo de escritura, su mundo de literatura, su mundo romántico. Entonces, esta teología de la liberación, y tú lo diferencias de la teoría de la libertad, la teología de la liberación fue en alguna forma una idea que se puso de moda en los años 40, 50 y en los años 60, influyeron muchísimo en la Popularium Progressio, que llega al borde de eso, pero afortunadamente nunca habló de socialismo, siempre habló de la justicia social, que es muy distinto. Eh, Así de- como es diferente la teología de la libertad a la teología de la liberación. Exactamente. Y en esto vamos mucho a la semántica, en donde, bueno, mucha gente dice, yo he estado con personas que se educaron dentro del social cristianismo copellano y dicen: es que yo soy social cristiano. Yo digo: bueno, pero modera y di demócrata cristiano. No, es que yo soy social cristiano. Entonces, pero son gente que se formaron dentro de ese momento, de esa efervescencia de teología de la liberación, que condujo a estos romanticismos extremos, que un sacerdote murió con el fusil en la mano, murió a hierro dando. Entonces, hay muchos ejemplos de esto en donde Neuro lo dijo y Eduardo también lo dijo, y yo lo dije al comienzo. Este es un tema para empezar, pero no para terminar. O sea, sobre esto podemos hacer muchísimas consideraciones, y como no hay nadie con las manos levantadas, yo les agradezco mucho todas sus consideraciones, todas sus realimentaciones, toda su participación. Y dicho eso, de, Gonzalo, solamente para aclarar, ajá, Ernesto Cardenal murió en el 2020 y fue reivindicado fue restituido en sus sacramentos en el 2019. fue restituido, pero del 2019 hasta cuando fue en el 1970, 80, No, que fue 84. 84, cuando él se fue sacerdote de la revolución sandinista, y lo excomulgaron. Mira, ahí hay mucho de romanticismo, y tenemos que tenerlo en cuenta porque el romanticismo es innato al libre albedrío de cada uno de nosotros, de cada una de las personas. El libre albedrío es lo que nos mete dentro de estas consideraciones y dimes y diretes. Me preocupa es el lenguaje, y dentro del mal uso del lenguaje me preocupa el abuso de la palabra socialista, y por eso yo digo: de socialista no tengo nada, me prefiero anotar dentro del humanismo. Gracias a todos, y, Bueno, y continuamos con el tema.